Bueno, chicos, vamos a seguir con la siguiente clase. Saben que esta última sesión es correspondiente a la clase de estructura socioeconómica. Para aquellos que no estuvieron presentes en la primera clase, les comento, y esto ya está dentro de su tablón de Classroom. El día miércoles 16 de septiembre, dado que está marcado ya oficialmente como día de asueto, no va a haber transmisiones en vivo de clases hasta el jueves 17, es decir, hasta el día siguiente a las mismas horas, de 10 a 12:40, y obviamente las actividades que teníamos pensadas o planeadas para el miércoles, pues se van a realizar el jueves sin ninguna otra novedad, para que estén enterados, chicos, y que no les agarre por ahí el temor o la sugestión de que no va a haber nada. Sí va a haber actividades, pero hasta el día siguiente, jueves 17, las vamos a retomar y vamos a hacer todas las actividades correspondientes del miércoles, las vamos a pasar al jueves por esta situación, ¿vale? Para que las tengan en mente, chicos. Bueno, vamos ahora sí a comenzar, vamos a ver ahora la continuación de la materia de estructura socioeconómica de México. Igual saben que la clase pasada pues también aprovechamos el hecho de que ustedes vieran esta película para también hacer algunas preguntas con respecto a esta. Y obviamente de las que más me importaron, de las que más relevancia pienso yo tienen, ¿verdad? Para esta materia, pues fue aquella correspondiente a, ahorita les digo cuál, correspondiente a la organización, chicos. ¿Sí? Menciona 3 características de la organización y obviamente pues también una de las preguntas que también me parecieron, pues todas son interesantes, pero las de las 3 problemáticas, bueno, a lo mejor ahorita por tiempo no vamos a responderlas o no vamos a poder participar todos, pero sí me interesa, por ejemplo, de acuerdo a las 3 problemáticas que enfrentaron a la hora de organizarse. Por favor, Carlos Cantú. Sí, maestra. ¿Viste la película? Claro. Sí, maestra. ¿Carlos? Sí, ¿sí me escucha? Ah, perdón, creo que no estamos escuchando a Carlos. Sí, maestra. A ver por oye? ahí, Carlos, Hola, creo que no hola. te estamos escuchando. Voy a tomar la participación de otra Yo persona. sí la escucho, maestra. Como quiera, te agradezco. No Yo te estoy también la escuchando. escucho. Maestra. Yo también la escucho, ¿Alguien maestra. más que quiera participar, nada más Creo para que la responder profe no nos brevemente escucha. esta pregunta de las 3 problemáticas que enfrentaron? A ver, sí, Leslie. Es que estoy diciendo que todos lo escuchamos a Caray. Carlos. Entonces el problema soy yo porque tampoco te logro escuchar. Permíteme. A ver. Permítame. A ver, alguien que hable, por favor, porque no lo logro escuchar. A ver si. Bueno. ¿Te escucha? A ver, no. Bueno. Ah, sí, ya los escuché. Perdón, creo que era por aquí mis audífonos. Creo que ya les está fallando por aquí algo. Sí, gracias, chicos. Sí, les preguntaba, discúlpenme, las personas que les pedí ahorita participación que no las pude escuchar. ¿Alguno de ustedes, nada más para una participación, alguien que me quiera mencionar las problemáticas Carlos. que enfrentaron al momento de ver ustedes la película? Ok. Yo, Carlos. A ver, Carlos, sí, adelante. Sí, las problemáticas que hubo en la organización, yo le puse que fue el juego, la comida y las malas decisiones. Muy bien, sí, así es, excelente. ¿Alguien más que tenga algo diferente de Carlos? Yo. Leslie. Sí, adelante, Leslie. Ok, perdón, es que estoy un poquito confusa aquí porque quiero moverla para leerlo. Bueno, lo que yo vi fue al igual que el fuego, o sea, que ocasionó lo del árbol y también ocasionó el rescate porque había un helicóptero que había pasado y porque el fuego no estaba prendido es que no pudieron rescatarlo.
y también hubo pues lo del monstruo, que bueno, en mi opinión no creo que haya sido el animal, sino que fue un hombre que estaba en la cueva y pues terminó ocasionando la visualización que confundieron y terminaron matando a Simon. Muy bien, sí. Sí, pudiera ser una buena, una opción. Recordemos que pues obviamente eran niños y pues los niños pues lógicamente le escucharon ruido, pues todos se lo atañen a un monstruo, ¿no? Muy bien. A ver, una participación más. Ana Itzel, por favor. Bueno, yo lo que alcancé a ver así de toda la película detalladamente fue de que tuvieron una mala actitud, o sea, no se ponían de acuerdo en qué hacer qué y se dividieron en dos bandos, unos por conveniencia y otros por estrategia, por así decirlo. Y pues también de que pues la mala toma de decisiones, la mala actitud, el no escuchar las ideas de los demás, y cosas así. Ok, muchas gracias. Gracias, chicos. Sí, realmente dentro de, ahora viéndolo bien de una manera enfocada a la materia que estamos viendo, que es estructura socioeconómica, sí, realmente también, como les decía en un principio en la clase anterior, este video, esta película tiene mucha tela de dónde cortar. Básicamente, fíjense, esa película la proyectan, por ejemplo, para clases como ética y valores. En este caso también tiene mucho que ver el hecho, como les decía yo desde un principio, la cuestión de cómo un grupo de niños tienen la visión o tienen, digamos, la idea de la organización de los adultos, cosa que pues en este caso vimos, de acuerdo a la novela, que pues no fue, no copiaron fielmente o se dieron cuenta más bien que la teoría no es igual a la práctica y por eso fueron, como ustedes mismos comentaron, fue que se hicieron dos corrientes ideológicas, los que querían hacer lo correcto y los que querían experimentar y hacer otras cosas que no correspondían a la normatividad, ¿no? Bien, vamos a ver entonces lo siguiente. Ya vimos anteriormente lo que es el concepto de sociología. ¿Alguien recuerda este concepto o con sus propias palabras? Por favor. A ver, Alexandra. Yo. Es el estudio de la sociedad en sí. Así es, muy bien. ¿Alguien más que tenga algún concepto diferente? ¿Sí, Yo. Liliana? Sería más que nada el cómo la sociedad se relaciona. Es el estudio de la sociedad en sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, chicas. Así es. Ahora lo que vamos a ver es el enfoque de esta misma sociedad o cómo es que un individuo interactúa en sociedad, pero ahora con respecto al trabajo. Y es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, por favor, vamos a ver una pequeña introducción. Si me hace favor, Joana Lisset, de leerme el primer párrafo. Es el estudio, por favor. Es el estudio de colectividades humanas muy diversas por su tamaño, por sus funciones, que se constituyen para el trabajo de las reacciones que ejercen sobre ellas. En los diversos planos, las actividades de trabajo constantemente remodeladas por el progreso técnico de las relaciones externas entre ellas e internas, entre los individuos que las componen. Según Koblow, es sobre todo el estudio de los hechos sociales relacionados con la división del trabajo donde la ocupación desempeña un papel fundamental. Ok, muchas gracias. Bien, dentro de este tema de sociología del trabajo, entonces, lo que vamos a ver básicamente es estos hechos sociales, como dice Koplo, que fue un estudioso precisamente de la sociología, cómo se desenvuelve el individuo dentro de una organización correspondiente al trabajo. Nos está hablando de una división del trabajo. Sabemos que históricamente la división del trabajo pues se dio a partir de una especialización. Había personas que tenían buenos dotes, por ejemplo, en aquellos entonces para
lo que era la elaboración de estructuras metálicas, bueno, entonces se dedicaban precisamente a trabajar con metales. Otro que era muy bueno, por ejemplo, para la pastelería, se dedicaba a ser pastelero y demás, ¿no? Entonces, ahí fue que se empezó a dar una división del trabajo, es decir, de acuerdo a mis aptitudes o inclusive también como actualmente sucede en algunos lugares, a veces no es tanto lo que me guste o con lo que sea bueno para, a veces por tradición, a veces porque no hay otra opción, ¿verdad?, para dedicarse y uno se dedica o se especializa en alguna variedad de trabajo correspondiente a la zona. Por ejemplo, si yo vivo cerca de la costa, pues es, digamos, en mi época llegó a ser ¿cómo les diré? Un hit, todas aquellas cuestiones de carreras relacionadas al comercio. ¿Por qué? Porque tenemos aquí en la zona del sur de Tamaulipas, pues tenemos el puerto de Tampico y pues obviamente el puerto de Altamira. Entonces, todo aquello dedicado a este tipo de labores, pues obviamente eran de las carreras o de las especialidades más buscadas, precisamente por la zona. Pero a lo mejor váyanse ustedes a alguna escuela en el interior del país, en Tlaxcala o en Puebla, probablemente les sea más complicado encontrar una especialidad dedicada, por ejemplo, al trabajo en aduanas. Probablemente encuentren algo relacionado al comercio, pero como tipo negocios internacionales o demás, que es otro enfoque, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen una especialidad dada a las aduanas. Aduanas hay tanto en el interior como en las fronteras del país. Recuerden que también cada aeropuerto tiene una aduana. Recuerden que hay aduanas tanto en la frontera norte como en la sur, aunque obviamente las del norte están 25,000 veces más, más vigiladas y no nada más por las autoridades mexicanas, sino por las autoridades del vecino país y demás. Entonces, ustedes tienen ahorita una división, una especialización que les va a servir, como les decía yo hace un momento, como una ventaja competitiva. Ahora vamos a ver a qué se debe este desarrollo social del trabajo. Veníamos diciendo que históricamente esta división se dio a partir de la especialización. ¿Y a partir de qué momento el hombre se empezó a especializar? Bueno, podemos hablar que puede haber sido a partir de la época medieval, en donde, como les digo, se dio aquellos, sobre todo, la cuestión del manejo de los metales, ¿no? Que fue cuando empezó a haber mayor cantidad de personas dedicadas a hacer ya sea recipientes, armaduras u objetos para la vida diaria como hachas y demás de este metal, que hubo ya, digamos, un manejo más especializado en cuestiones del metal, ¿no? También nos habla en este párrafo que se encuentra aquí a la derecha acerca de la revolución industrial. Recordemos que la revolución industrial fue una época de avances tecnológicos, de avances de todo tipo, en donde obviamente se empezó a dar una mayor especialidad, empezó a haber más, digamos, ciencias nuevas, inclusive les comentaba anteriormente, la administración es una ciencia realmente joven, digamos que tuvo sus inicios a lo mejor 1 o 2 siglos atrás, pero que aún sin ser una ciencia como tal o de recibir el nombre de administración, ya la veníamos practicando, ¿no? Entonces nos dice que aquí en la época de la Revolución Industrial hay una serie de consecuencias. Por ejemplo, dice, se rompen las jerarquías tradicionales, es decir, que los trabajadores se convierten en una masa indiferenciada de gente, ¿no? La aristocracia entra en declive y la burguesía aumenta. ¿Qué es la burguesía? Recuerden que es aquella clase perteneciente básicamente a los comerciantes, los burgueses que se les llamaban. Se producen situaciones de inadaptación social porque la gente pasa del campo a la fábrica. Entonces nace el sentimiento de que la máquina es el enemigo del hombre y queman fábricas. Fíjense nada más este punto, aguas con este punto. Incremento progresivo de la pobreza, en los trabajadores industriales. O sea, cada vez se va haciendo más común el trabajo en la industria, por lo tanto, van desapareciendo, por ejemplo, aquellos trabajadores privilegiados y cada vez son
más las personas que saben hacer este mismo trabajo, por lo tanto, el sueldo pues llega a ser más, más bajo, ¿no? Dice, pauperización progresiva del proletariado. ¿Qué quiere decir pauperización? Es la pobreza progresiva para el proletariado. Se consolida la idea de que la función del trabajo es auxiliar a las máquinas. Es lo que les venía diciendo también en sesiones anteriores. Las máquinas y la tecnología no se manejan solas hasta ahorita, ¿verdad? Dependen mucho de la mano de obra humana. Se consolidan los sindicatos y el sentimiento de clase, es decir, que empieza a haber ya más diferenciación de clase. El trabajo asalariado se convierte en la mayor fuente de subsistencia. Fíjense nomás. Ahora bien, concepciones del trabajo en el mundo globalizado. Esto es bien importante, chavos. Vamos a ver, Dayana, por favor, ¿me lees el segundo párrafo? La internacionalización. ¿Todo completo? No, el segundo si quieres nada más. Ok. ¿En donde dice la internacionalización? Ándale, por favor. La internacionalización de los mercados ha propiciado que las grandes empresas busquen nuevos destinos para abaratar, sus costes y ser así más competitivos en los mercados mundiales. Ahí está bien chiquita la letra. Para los países emergentes ha sido un impulso para industrializar sus economías y abrirlas al mundo. Así, al principio, esta situación era favorable para los países desarrollados. Estos se han aprovechado de la poca capacidad de los países subdesarrollados para explotar recursos naturales y de la escasa legislación laboral para fabricar productos a bajo coste en países subdesarrollados y luego venderlo en los mercados occidentales y mundiales, teniendo así un amplio beneficio. Si Poco quieres, a poco ok, si quieres hasta ahí déjalo, está bien. Ok. Sí, gracias. Gracias. Sí. Miren, en pocas palabras, de acuerdo a lo que su compañera acaba de leer, en las concepciones del trabajo en el mundo globalizado, fue de la siguiente manera. Sabemos por experiencia, ¿verdad?, que Estados Unidos ha desplazado mucho de sus fábricas, sobre todo en cuestiones de tecnología, en cuestión de automóviles. Es el ramo más sobresaliente, ¿verdad?, en donde ellos, las marcas netamente americanas, pues han traído para acá sus fábricas de ensamblaje. Y bueno, porque de esta manera ellos consideran que se gasta menos en cuanto a mano de obra y demás. Bien, esta fue una de las consecuencias, ¿verdad?, de una economía o de un mundo globalizado, el poder nosotros, o el poder hacer este tipo de negocios. Le ha funcionado también a la India, le ha funcionado obviamente a nuestro país, y a algún otro país también, como dice aquí, subdesarrollados, ¿sí? En donde la legislación, pues obviamente no favorece tanto al trabajador, sino más bien al empleador, ¿verdad? Y esto, pues obviamente es lo que buscan este tipo de empresas al desplazar todas sus fábricas o la mayor parte de sus fábricas hacia otros países. Inclusive a veces no importa si tienes que desplazar todas aquellas piezas y regresarlas nuevamente a Estados Unidos. Aún así, el costo viene siendo bajo para ellos, ¿no? Entonces, como muchas veces lo hemos visto, a lo mejor hasta con la ropa, alguna pieza que aquí se fabrique y que no te cueste más de 10 pesos fabricar, la envían nuevamente a Estados Unidos, le ponen el etiquetado y te lo mandan de regreso al país con una etiqueta a lo mejor de Chanel, con una etiqueta de Dolce, y donde pues obviamente su valor se eleva a 10 veces más, ¿no? Esto debido a la marca. Pero son prendas que son elaboradas en el país. Entonces, ojo con eso, chicos. A lo mejor, como muchas veces ha pasado, que hay gente que les gusta o que se dedica a ese tipo de negocios de la venta de ropa,
va al centro del país, a México, a Puebla, compra pantalones de mezclilla y resulta que son prácticamente la misma calidad de los que se compran, no sé, en alguna tienda departamental, un Levi's y demás, ¿no? Entonces, aguas con eso. Bueno, aunque obviamente la posibilidad está en cada quien dentro de sus recursos económicos y obviamente en cuanto a aquellas, cubrir aquellas necesidades de imagen, ¿no? Es la misma calidad, pero obviamente la imagen o el etiquetado es el que le eleva el valor, ¿no? Bien, y esto pues como les comento ha sido un determinante dentro de la cuestión global. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Como les decía yo, en alguna otra ocasión, algunos compañeros, para eso, ese tipo de, digamos, diferencias entre una economía y otra ha hecho posible también que se celebren tratados de comercio, ¿no? Entre varios países, y esto ha, digamos que, equilibrado un poco la balanza en cuanto a cuestiones legislativas o en cuestiones digamos, laborales, ¿no? En cuestiones de cómo se elabora, de cómo se trabaja, ¿verdad? Porque probablemente haya países muy puntuales en cuestión, por ejemplo, de horarios, y habrá países en los que, pues, como no está legislado así tal cual, esa cuestión de horarios, pueden aprovecharse del trabajador y mantenerlo ahí trabajando las 24 horas. Recuerden que en algunos países, o sea, todavía se da la figura de la esclavitud laboral, ¿eh? Y básicamente en países asiáticos, en países africanos. Entonces, pues sí hay mucha desigualdad definitivamente. Y eso pues obviamente le favorece a los países en desarrollo y pues en cierta forma a los subdesarrollados porque esto también les representa pues fuentes de trabajo, ¿no? Y como les dije hace un momento, a veces no es la opción de que es a lo que te quieras dedicar, sino a lo que hay, vaya, en el área donde vives, ¿no? Ahora, trabajo y alienación. Primero, pues vamos a conocer, a lo mejor para muchos de ustedes no están familiarizados con esta palabra de alienación. Por favor, Joana Lisset, ¿me puedes leer el primer párrafo? Si tienes oportunidad. Es el proceso, ¿verdad? Sí, por favor. Es el proceso mediante el cual un individuo o colectividad transforman su conciencia hasta hacerla contradictoria, con lo que cabría esperarse de su condición dentro del pensamiento hegeliano. La alineación hace referencia a la idea de sentir como algo ajeno y hostil lo que es propio de cada uno. Para el marxismo, algunos individuos de las clases trabajadoras están alineadas debido a las distorsiones que provoca la sociedad capitalista. En tal sentido, actuarían en contra de sus propios intereses, hechos que sería adelantado y utilizado por los capitalistas en beneficio propio. Ok, muchas gracias. Bien, ¿a qué se refiere entonces este concepto de alienación? Alienación quiere decir que es el proceso mediante el cual una persona, obviamente sabemos que cada persona lleva dentro de sí un cúmulo, como lo vimos dentro de la psicología, un cúmulo de valores, un cúmulo de actitudes, un cúmulo de cuestiones, de características propias de tanto de la personalidad como del entorno y demás. Entonces, esto al trasladarlo digamos, al área laboral, en algunas ocasiones, como les digo y les vuelvo a repetir, hay personas o hay comunidades o hay, en este caso, colectividades que no tienen acceso, digamos, a poder explotar en este caso, la habilidad, ¿verdad? Que tenga la persona o las facilidades que pueda tener la persona para cierto tipo de oficio o profesión. Entonces, pues obviamente van y pues buscan el empleo que haya y esto es debido a que pues hay una necesidad de sobrevivir, ya sea porque pues tengo una familia que mantener o ya tiene una edad, digamos,
en una edad en donde ya tenga que ser, se tenga que valer por sí mismo, ya no sea un niño de casa o niña de casa, etcétera, ¿no? Entonces, por necesidad, uno a veces tiende a agarrar cualquier oportunidad, que se le presente laboralmente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a veces dentro de esa oportunidad, pues no nos vemos reflejados como tal. Tenemos aquel sentimiento a lo mejor de incomprensión, de frustración, y esto hace, como dice el primer párrafo, que se convierta en algo ajeno y hostil de lo que es propio de cada uno, es decir, que me sienta incómodo con lo que hago, ¿no? Y eso, chicos, créanme, no sucede ni en África, ni en la India, sucede aquí mismo, y probablemente, por desgracia, a lo mejor ustedes conozcan a alguien que se sienta así dentro de su trabajo, que el típico de que pues no hay de otra, entonces a jalar en lo que haya, ¿no? Como se dice normalmente. Esto es lo que pasa, la alienación es lo que hace que tú como persona tengas que alienarte o tengas que apegarte a alguna actividad con ciertas características que no corresponden o que chocan con tus valores, con tus habilidades y demás. Entonces, sí es algo frustrante y es algo triste, ¿no? Realmente no hay motivación. A lo mejor la única motivación es pues la de subsistir, ¿no? La que luego llega cada quincena o cada semana, ¿verdad? O cada día de pago. Entonces, esa sea probablemente la única motivación, pero no hay nada más allá que te haga como persona realmente valorar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces dice, se hablaría de alienación en los siguientes supuestos. Vamos a leerlo rápidamente. Cuando el obrero percibe un salario a cambio de su trabajo sin reflexionar que está siendo explotado. Cuando el obrero pierde el control de las mercancías que produce fruto de su trabajo, pasando estas a ser controladas por el capitalista que los utilizará en su propio provecho. Entiéndase por capitalista, pues al dueño de la fábrica o al jefe o demás, al gerente probablemente. Cuando los trabajadores se separan del colectivo de que forman parte, diferenciándose y enfrentándose a otros trabajadores con el objetivo de obtener ciertos beneficios que les ofrece el capitalista. Mayor salario, mejor consideración, ascensos, etcétera. Este punto digamos, marcó en épocas pasadas el nacimiento de los famosos sindicatos, ¿no? Que se encargan obviamente de defender al trabajador ante el dueño, ante el encargado y demás. Cuando los trabajadores, lejos de realizarse a sí mismos como personas, se convierten en un mero producto mercantil, es decir, en un simple elemento de la máquina productiva, ¿sí? Es decir, es un robot, vaya, se convierte en un tipo de robot en donde realmente no nos interesa si con la paga o con sus actividades se siente realizado. Simplemente nos interesa que lo realice y punto, se acabó. Y lo demás no interesa. Entonces, sí es parte de, dentro del sentir muchas veces de la persona dentro del trabajo. Y hay que tener cuidado porque esas situaciones definitivamente sus resultados no son buenos. Vamos a tener una persona frustrada, vamos a tener una persona enojada, vamos a tener una persona que es potencialmente peligrosa. ¿Por qué? Porque puede hacer que las demás personas también generen malestar y puedan inclusive en conjunto hacer que estallen huelgas o alguna situación adversa al trabajo, ¿no? Entonces, sí realmente es necesario y es importante el sentir, en este caso, del trabajador. Bien, la mujer y el trabajo. Chicos, me van a disculpar los jóvenes, los varones, y algunas a lo mejor chicas que se puedan sentir, que tengan este sentir contrario, pero definitivamente dentro del país estamos todavía muy en desventaja, por cuestión de problemática de género, ¿sí? Entonces, realmente hay estudios que lo avalan en donde a veces por hacer las mismas actividades, por el simple hecho de ser mujer se le paga un poco menos.
Decía por ahí un estudio, a veces hasta el 35%, imagínense, y por hacer las mismas actividades. Entonces, realmente es una lucha que tiene años de mantenerse, una lucha en donde se pide que la mujer pueda tener el mismo acceso al trabajo y donde definitivamente las condiciones, inclusive como organización familiar, han cambiado. Es decir, anteriormente era solamente el varón el que por excelencia pues era el facilitador, el proveedor de la familia. Sin embargo, ahorita actualmente hay muchas mujeres que están fungiendo como administradoras o más bien como proveedoras de un hogar, como la que tiene que salir a trabajar, y en algunos casos el esposo es el que se tiene que quedar al frente de la casa como el administrador, haciendo las tareas del hogar, ¿verdad? Son situaciones que debido a muchas otras causas, ¿verdad?, han estado sucediendo y se ven cada vez más frecuentemente y que obviamente no desmerita ni a uno ni a otro, al contrario, ¿verdad? Eso nos habla que hay un buen trabajo de equipo, una buena administración y una buena organización dentro del hogar y que definitivamente pues uno se tiene que amoldar, ¿no?, a lo que venga. Si es la mujer la que tiene el trabajo y la responsabilidad adelante y el hombre se queda en casa a apoyar con los hijos o con las tareas del hogar, si es la mujer, pues adelante, pero si tienen que ser los dos, pues entonces ahí los hijos entran a hacer las tareas del hogar. O sea, estamos viviendo tiempos bastante diferentes y complicados también por toda esta situación de familiar, ¿no?, que en cierta forma viene a reflejarse en las áreas laborales. En este caso, la mujer, como les digo, aún todavía sigue siendo objeto de, no de discriminación, pero todavía tiene un trecho importante por caminar para alcanzar esa igualdad. Claro que también hay mujeres, como en todos, ¿verdad?, que a lo mejor no solicitan esta igualdad de una forma responsable, ¿verdad?, sino que causa daños, provoca heridos y demás, pero sí debemos de solicitar todo aquello que nosotros tengamos en nuestro pensar de una manera respetuosa, de una manera clara y obviamente sin daños a terceros. Bien, el desempleo, chicos, pues ahorita más que nada el desempleo está a todo lo que da. Y eso tomando en cuenta que México tiene un alto índice de desempleo, por eso hay muchas personas que prefieren dedicarse al empleo informal, perdón, a desarrollar actividades informales. Entonces, ahorita con esta cuestión de la pandemia en donde los negocios no esenciales han tenido que recurrir a cerrar o a tener un horario cada vez menos, ¿cómo les diré?, un horario más castigado de trabajo, pues obviamente eso da pie a que haya muchos despidos y que inclusive muchos de estos negocios no esenciales, así considerados por sector salud, pues se venga abajo, cerrando definitivamente, ¿no? Nos dice aquí que, que en estos últimos meses, junio, a partir, recordemos que la pandemia empezó en marzo, que en junio se ha venido a dar un repunte, ¿no?, nuevamente de reaperturas graduales de negocios, empresas y demás, y pues es lo que muchos dicen, si bien no es cierto que la pandemia está pasando, lo que sí está, digamos, considerando el gobierno es que definitivamente no podemos estar todo el tiempo encerrados y que hay que salir a trabajar. No que se haya acabado la pandemia, hay que seguir con cuidados, pero obviamente, pues, pues todos tenemos que salir a generar de alguna manera algún ingreso, ¿no? Bien, las perspectivas de la OIT o la OIT y la UNESCO. ¿Qué es la OIT? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, chicos, que a lo mejor no es tan, digamos, conocida, ¿verdad?, como en este caso la Organización Mundial de Comercio y demás, ¿no? Pero sin embargo es muy importante. Fíjense que uno de los logros actuales de ellos han sido el
dice que el Senado mexicano aprobó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla acerca de la protección a las personas que son trabajadoras y trabajadores domésticos. No sé si ustedes lo hayan escuchado, pero eso es muy reciente, ¿no? El hecho de considerar a las trabajadoras domésticas o aquellas personas que se encargan de hacer trabajos domésticos como figuras, obviamente, económicamente activas dentro de la economía y a que tengan derechos y obligaciones como cualquier otro trabajador que trabaje en una empresa industrial o comercial, etcétera. Y la UNESCO, ¿qué es la UNESCO? Bueno, la UNESCO básicamente se encarga a la propaganda y desarrollo de todas aquellas cuestiones derivadas de la ciencia, la educación y la cultura. Su significado es Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura. ¿Por qué hablar de la cultura cuando estamos hablando del trabajo? Recordemos que también para este tipo de labores, de la ciencia, la cultura y la educación, pues obviamente también hay personas que están detrás de estos eventos, ¿verdad? Que trabajan para este tipo de actividades, ¿no? Y en este caso, la UNESCO, ahora por cuestiones de COVID, pues se ha encargado todavía aún más, sobre todo en cuestión de educación, a impulsar nuevas técnicas, sobre todo las cuestiones del uso de herramientas tecnológicas. Entonces, las perspectivas para estas dos organizaciones son altas, ¿sí? Vamos a pasar, que ya nos quedan menos de 5 minutos para terminar la clase. En cuanto a tecnología y trabajo, chicos, recuerdan que hace un momento les pedí que no perdieran de vista esta cuestión de las maquinarias y el hombre. Bueno, exactamente lo mismo pasa en cuestión de las tecnologías. En este caso, nosotros hablamos de las TICs. Recuerda que las TIC son aquellas tecnologías de información y comunicación, ¿sí? En este caso, en el área de educación, pues ha sido de gran ayuda y de gran avance. Sin embargo, aquellas personas, maestros que no estuvieron en su momento preparados, pues obviamente, pues no lograron, digamos, vencer este obstáculo para poder, digamos, seguir elaborando mediante esta nueva modalidad, ¿no? Entonces, no es que la tecnología reemplace, no busquemos o veamos la tecnología como un aliado, como un complemento, que al final de cuentas es la persona quien pone toda aquella retroalimentación, toda aquella experiencia, ¿verdad? Lo va dando o lo va preparando para poder a su vez, en el caso, vuelvo a repetirles, de la educación, para poder preparar más a las nuevas generaciones de profesionistas. Entonces, nos dice aquí en el segundo párrafo, dice, lo voy a leer yo por cuestión de tiempo, dice, aunque la evidencia empírica sobre el impacto del cambio tecnológico en el nivel de empleo es abundante, los estudios existentes difieren significativamente debido, entre otras cosas, al periodo de estudio, los países analizados, el nivel de análisis, en cuestiones macroeconómicas, regionales, sectoriales o microeconómicas y la diversidad de las variables e indicadores utilizados para medir el cambio tecnológico. Es decir, sí ha afectado, obviamente, todas estas cuestiones tecnológicas, sí ha afectado a la cuestión laboral, inclusive probablemente hayan dejado sin trabajo a algunas personas, ¿verdad? Sin embargo, siguen dependiendo de las personas. Y hasta que no pase eso, en donde las máquinas sean 100% autónomas y tengan el poder de decisión, pues ahí van a estar las personas detrás de ellos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que tomarlos como complementos. Chicos, les recuerdo, no hay clases el miércoles, hasta el jueves a la misma hora. Hay tarea para ambas materias, es una pregunta para cada una de ellas, por favor contéstenla y obviamente pues tienen hasta el jueves a las 8 de la mañana para contestarlas. Que tengan un buen día de asueto. Muchas gracias y enseguida les subo los videos, por favor. Gracias, chicos. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Gracias. Gracias, Bye. chicos. Cualquier cosa estamos en correo electrónico. Gracias. Ay, maestra, gracias. Gracias.